El código de red es una regulación en México que parte de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual tiene como objetivo que los usuarios, o también llamados centros de carga, poseen un sistema eléctrico seguro, confiable y eficiente para que estos puedan conectarse al sistema eléctrico nacional. Muy buenas tardes, mi nombre es María Saraí Rejón Corzo, egresada de la Facultad de Ingeniería por la Universidad Autónoma de Campeche como ingeniero en energías. A continuación, presentaré el artículo que lleva por nombre Diagnóstico energético en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche para verificar el cumplimiento del código de red. Dicho artículo fue desarrollado por su servidora y el doctor Francisco Román Lezama Zárraga, doctor Jorge de Jesús Chan González, doctor Men Yen Shi, el maestro Ricardo Rubén Salazar Witz y el doctor Felipe Nopat. De acuerdo con el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, específicamente en el artículo 112, nos menciona que todas las instalaciones eléctricas destinadas al uso de la energía eléctrica deberán de cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicadas. La Secretaría de Energía es quien podrá efectuar las inspecciones para verificar el cumplimiento, es decir, estas inspecciones deberán ser realizadas a través de algún organismo de control autorizado para cumplir la normativa, y es aplicable el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la conexión de centros de carga del código de red. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, al ser un centro de carga conectado en media tensión, debe de cumplir con el código de red. Para ello, mediante un diagnóstico energético de segundo nivel, verificamos que las instalaciones eléctricas se encuentran en condiciones idóneas para el cumplimiento de los requerimientos técnicos del código de red. Nuestra base y punto de partida fue el edificio B de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería se encuentra interconectada al Sistema Eléctrico Nacional en media tensión, la cual va de los 13.8 hasta los 34.5 kilovolts. Para verificar el cumplimiento, deberá tenerse una visita de la Unidad de Inspección Eléctrica, la cual está avalada por la Comisión Reguladora de Energía, y en dado caso de no cumplir, podrían haber multas y una posible desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. La Facultad de Ingeniería lleva 12 años interconectada al Sistema Eléctrico Nacional, cuenta con una demanda contratada de 85 kilowatts y hay cierta preocupación de que la Facultad de Ingeniería no cumpla con ciertas disposiciones del código de red. Si alguna unidad de inspección llega a verificar la instalación, la universidad podría sufrir multas, las cuales van del 2% al 10% de los ingresos brutos del año si el incumplimiento es grave. A diferencia, si el incumplimiento es general, va de los 50,000 a los 200,000 salarios mínimos. Asimismo, además de las multas, si no hay un cumplimiento del código de red, podrían haber fallas en la instalación eléctrica, una mala calidad de energía, pérdidas de energía, un incremento en la facturación eléctrica, un bajo factor de potencia, entre otros. La metodología del diagnóstico energético consta de 6 puntos. En la preparación, nosotros preparamos al equipo de medición y el personal que efectuará las mediciones y el levantamiento de campo, así como las herramientas. En el levantamiento físico fue en las instalaciones en baja tensión y en la subestación, esto con ayuda de planos eléctricos y diagramas unifilares para la verificación de conductores, canalizaciones, entre otros. Después instalamos el equipo de medición, que fue nuestro analizador de redes en el punto de conexión. Después de el tiempo de medición, analizamos toda la información que obtuvimos en nuestro diagnóstico gracias al software que el mismo analizador de redes nos proporciona. En las propuestas de mejoras ideamos un plan de trabajo, el cual incluye una calendarización de actividades y estrategias. Finalmente, llevamos a cabo el informe final y ahí incluimos un plan de mantenimiento preventivo.
Como se puede observar en la siguiente tabla, se muestran los requerimientos específicos en el punto de conexión de los centros de carga. Los parámetros varían según el nivel de tensión en el que se encuentre conectado nuestro centro de carga y de acuerdo con las características de nuestro centro de carga, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, conectada al Sistema Eléctrico Nacional en media tensión, los requerimientos de factor de potencia y calidad de la energía no son aplicados. Los datos obtenidos en el diagnóstico energético que realizamos en el edificio B son los siguientes. En los niveles de tensión, al conectarse conectado en media tensión a 13.8 kV, nuestro centro de carga debe de cumplir con los siguientes rangos de tensión. Como se muestra en la primera tabla, se observan los requerimientos específicos que nos menciona el código de red en su manual. Y nos da dos valores, un valor de tensión máxima de 15 kV y un valor de tensión mínima de 13 kV. Y nosotros en nuestro diagnóstico obtuvimos una tensión máxima de 14.44 kV y una tensión mínima de 13.16 kV. Es decir, que el nivel de tensión en el centro de carga cumple con nuestro código de red. A diferencia de los valores de frecuencia, aquí nos dan un tiempo permanente y un lapso de 30 minutos donde los centros de carga deberán soportar variaciones de frecuencia y deberán mantenerse conectados de acuerdo con los requerimientos de frecuencia que nos menciona el código de red. En la primera tabla nos dice que podemos tener una frecuencia máxima de 61 Hz y una mínima de 59 Hz en un tiempo permanente. Y en un lapso no mayor a 30 minutos es válido tener una frecuencia máxima de 62 Hz y una mínima de 58. Los datos que nosotros obtuvimos en nuestro diagnóstico energético, se puede observar que nuestra frecuencia se mantiene promedio en 60 Hz, es decir, que cumple con lo requerido del código de red. Para calcular los datos de cortocircuito, la empresa suministradora de energía, que en nuestro caso es la Comisión Federal de Electricidad, es quien debe calcular e informar a los centros de carga conectados y los que serán conectados al Sistema Eléctrico Nacional los valores de corriente mínima y máxima de cortocircuito trifásica o monofásica en el punto de conexión. Para calcular el valor de la corriente de cortocircuito, nosotros utilizamos el método de bus infinito. Con la potencia de cortocircuito que CFE nos proporcionó, calculamos la corriente de cortocircuito. Como se observa en la ecuación, solo sustituimos los valores en la ecuación y obtuvimos la corriente nominal y la corriente de cortocircuito en el punto de conexión. Para el tablero de distribución principal se obtiene una corriente nominal de 393.64 amperes y una corriente de cortocircuito de 17.341 kiloamperes. Es decir, si hubiera una falla en el tablero, la única impedancia que limitaría la corriente de cortocircuito es la impedancia del diseño del transformador y el tablero es quien debería soportarlo. Por lo tanto, se debe de seleccionar un tablero que soporte la corriente de cortocircuito de 17.34 kA. Como se observa, el tablero I-Line que existe en el edificio B de la marca Square-D modelo MGA 600M82B, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, la capacidad de interrupción de corriente de cortocircuito trifásico simétrico del tablero I-Line a 240 volts es de 65 kA. Por lo tanto, el tablero de distribución es capaz de soportar la corriente de cortocircuito del sistema y ofrece las condiciones de confiabilidad y seguridad para los operadores del tablero.
Para el control e intercambio de información, el código de red establece que las características de la información del comportamiento de un centro de carga se deben de realizar por telemetría en tiempo real a través del software de monitoreo SCADA. La Universidad Autónoma de Campeche debe de emplear el medidor bidireccional para mantener el intercambio de información y el monitoreo entre la Red Nacional de Transmisión y el centro de carga de la Facultad de Ingeniería. En el desbalance de tensiones se observa en el diagrama fasorial las tensiones de fase a neutro del sistema trifásico. Observamos que el sistema está balanceado y que los fasores rotan a una velocidad angular constante de 377 radianes por segundo, los cuales son separados a 120 grados eléctricos con una secuencia ABC. Esta medición fue realizada con un equipo didáctico que se encuentra en el Laboratorio de Electricidad Industrial y Máquinas Eléctricas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. En el desbalance de corriente, de acuerdo con la versión del código de red 2.0, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2021, nos menciona que el desbalance de corriente en el punto de interconexión de los centros de carga no debe de exceder al 15%. Por medio de los datos obtenidos en el diagnóstico energético, lo sustituimos en la ecuación mostrada. Como se ilustra en la gráfica, el desbalance de corriente de cada instante de las mediciones otorgadas por el analizador de redes trifásico se nota con mayor claridad que el porcentaje mayor de desbalance ocurre en el horario desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto nos indica que no se cumple con el resolutivo del código de red y que se debe corregir esta anomalía realizando un análisis y una reconfiguración de las conexiones de las cargas monofásicas del tablero subgeneral y de los tableros de los circuitos derivados del edificio B. Todo esto antes de que la verificación de la unidad de inspección acreditada por la CRE para la obtención del certificado de cumplimiento y así evitar las multas. En el plan de trabajo, de acuerdo a lo antes mencionado, no cumplimos con 3 de los requerimientos que el código de red nos pide. Entre ellos se encuentran las protecciones, el intercambio de información y el desbalance de corriente. Estos son fundamentales para tener una instalación segura, eficaz y confiable, tanto para la red eléctrica como para las personas y equipos conectados. El plan es un documento oficial en donde mediante los requerimientos por el código de red que no se encuentran cumpliendo, deberán tener una cronología o un calendario para el cumplimiento. Entre las estrategias indicadas en dicho formato se encuentran las siguientes. Las acciones previstas a implementar para asegurar el cumplimiento del código de red. El análisis de alternativas, en donde se señalan los equipos evaluados y las principales retos técnicos y económicos asociados a cada alternativa, así como el cronograma de las acciones previstas con fechas de inicio y terminación. Se analizó que los diseños e instalaciones eléctricas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche deben cumplir ciertas especificaciones técnicas en equipos empleados en una instalación eléctrica y los requerimientos mínimos de seguridad, tal como lo indica la NOM 001C de 2012. La principal legislación con respecto al código de red es la Ley de la Industria Eléctrica, la cual tiene como objetivo la regulación y control del sistema eléctrico nacional y las actividades de la industria eléctrica. Este estudio es fundamental para la verificación del centro de carga, en donde se garantiza la operación segura, confiable y eficiente, por si hay fallas no afecte al sistema eléctrico nacional. Mediante el estudio se logró definir las acciones correctas y correctivas para el cumplimiento del código de red, así como evitar multas o perturbaciones en la red eléctrica.